Buenas, profesor. Mi nombre es Pablo Pérez, matrícula 10630-734. Mi compañero Jesús Ramírez y yo estuvimos seleccionando el tópico número uno, que tiene como tema cálculo de área de triángulo no esférico. Yo estaré con el desarrollo de los primeros 4 puntos de este tópico: conceptos, fórmulas, derivaciones y aplicaciones. Él estará con el desarrollo de los 4 puntos restantes de este tópico. Un triángulo plano es una figura compuesta de tres lados rectos que se unen en tres vértices que siempre suman tres ángulos de 180 grados. Estos triángulos constituyen la base de la trigonometría clásica, ya que mediante esto podemos definir el seno, coseno y tangente. Además, los triángulos rectángulos establecen sus relaciones entre el cateto y la hipotenusa, y gracias a ello se extiende el estudio a triángulos oblicuángulos mediante la ley del seno y también la ley del coseno. Según la clasificación de los triángulos, estos están mediante sus lados y sus ángulos mediante sus lados. Equiláteros, sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son de 60 grados. Isósceles, dos lados iguales y dos lados congruentes y dos ángulos congruentes. Escalenos, todos los lados y ángulos son diferentes. Mediante sus ángulos, rectángulo, un ángulo de 90 grados, fundamental en la trigonometría. Acutángulo, todos los ángulos son menores de 90 grados. Y obtusángulo, un ángulo mayor de 90 grados. Podemos calcular la fórmula del área de un triángulo mediante estos tres grandes métodos: base por altura, la ley de Herón y el método trigonométrico. Mediante base por altura tenemos la fórmula clásica de área igual a base por altura entre 2 mediante la trigonometría, área entre igual a un medio del lado A por B entre el seno del ángulo. Mediante la ley de Herón, área igual a la multiplicación del semiperímetro de la resta de cada uno de sus lados y su raíz cuadrada. Mediante el método trigonométrico lo podemos hacer por el teorema del seno y por el teorema del coseno. Por el teorema del seno sería el lado A entre el seno del ángulo A, el lado B entre el seno del ángulo B y el lado C entre el seno del ángulo C. Por el teorema del coseno lo podemos hacer el lado C entre el lado C al cuadrado, igual al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos por la multiplicando por 2 A por B del coseno del ángulo C. También lo podemos hacer mediante la fórmula, en caso de que no tengamos la altura, podemos calcular el área sin esta, por el área igual a un medio del lado A por B entre el seno del ángulo C. Área del triángulo con coordenadas cartesianas. Cuando los puntos del triángulo se conocen como coordenadas, podemos utilizar la expresión área igual a un medio, abriendo paréntesis, por x1 y2 menos y3 más x2, abriendo paréntesis, y3 menos y1 más x3, abriendo paréntesis, y1 menos y2. Este método nos permite hallar el área sin tener que recurrir a la altura, solo mediante operaciones entre coordenadas entre sí. Su aplicación práctica la podemos visualizar en campos como la topografía y la geodesia, la ingeniería civil y la arquitectura, la física, la computación gráfica y la animación 3D. En conclusión, el estudio de los triángulos y sus áreas no solamente son fundamentales en las matemáticas, sino también en otras áreas. Y conocer sus métodos de cálculo nos permiten resolver situaciones presentadas con precisión. Ahora mi compañero Jesús Ramírez estará continuando con el desarrollo de estos últimos 4 temas: uso, cálculo, aplicaciones en otras áreas y su comparación. Eso fue todo. Gracias. A continuación, yo voy a hacer la exposición sobre los 4 temas restantes. Sobre el tema 1, mi nombre es Jesús Ramírez Nival y mi matrícula es 168-1943. De los 4 temas restantes, el primero dice el uso para los determinantes de cálculo de su área
en las coordenadas cartesianas. Es un método algebraico que se usa como en coordenadas y vértices para obtener el área de los triángulos y los polígonos exactos, y no requiere de una altura ni ángulos. En esta exposición yo le voy a poner algunas imágenes sobre la fórmula de cada uno y algunos ejemplos. Mayormente le voy a dar el paso a paso, pero algo que sea breve sobre cómo se van elaborando cada uno. En este caso, el primer paso es anotar la coordenada, hacer el cálculo sobre ella, luego la sumatoria, tomar el valor absoluto, dividir entre 2, tomar sus vértices, calcularlo y al final el área por el segundo vértice. El tema número 2 dice el cálculo de área de triángulos octangulados mediante las leyes de seno y del coseno. Este es un triángulo octagonados, oblicángulos, que son ninguno de sus ángulos en recto que se relaciona trigonométricamente entre los lados de ángulo para obtener el área. Nuevamente yo voy a poner la fórmula sobre eso y le daré el paso a paso, que es identificar sus lados en cada uno de ellos, calcular el seno, luego se sustituye, luego se dan el seno, el 50% del grado, el área y el coseno de él, y al final el área sustituyendo el seno por un 60%. En el tema número 3 es aplicación en la topografía y arquitectura y su geolocalización. Este es un cálculo de área que se aplica para medir la parcela diseñada en plano para definir las zonas de mapa que se trabaja en coordenadas, en planos proyectados por geolocalización y para entender las proyecciones cartográficas. También se van a poner la fórmula y se va a explicar sobre eso. Le voy a hablar un poquito de eso. La coordenada, que son las coordenadas UTM, mayormente son georreferencias para usted ubicar un plano, un terreno, usando el mismo mapa del GPS. Usted teniendo su coordenada y su UTM, usted lo ubica en la computadora y automáticamente le da la georreferencia. También una de las aplicaciones más usadas es el AutoCAD, el Civil 3D, entre otras, que es mayormente por todos los agrimensores y los ingenieros en general que se usan. El otro tema es la comparación de métodos numéricos y analíticos para el cálculo de área. Este es un método analítico que usa fórmulas exactas algebraicas o calcula el integral de métodos numéricos que se aproximan al integral de área para el partir de sus muestreos y participaciones. Aquí se analizan que los cálculos den exactos en función a lo que se conocen y a lo que se requiere a sus expresiones cerradas. También se utilizan numéricos datos, funciones complejas, el error mínimo contable sobre el método numérico comunes, las reglas del trapecio, la regla de Simpson, el área exacta entre uno y el otro, y se evalúan, luego se dividen el trapecio y así sucesivamente. Yo también voy a explicar la fórmula sobre cada uno de ellos, porque si se lo explico aquí, como son 5 minutos, no me va a dar tiempo, pero ahí yo les voy a poner las imágenes sobre cada uno de ellos. Hasta aquí es la exposición mía y muchas gracias.